I feel blessed to be Me in this siento meeting. bendecido de estar en esta reunión con todos aquellos que tienen el sacerdocio del Señor, la devoción, el servicio y el servicio sin egoísmo a todos ustedes y ustedes jóvenes, que son el milagro moderno. Me dirijo a aquellos que tienen el sacerdocio, jóvenes y adultos, unidos en corazón al Señor Jesucristo. El Señor otorga su poder a aquellos que en todos los oficios del sacerdocio sirven dignamente en sus responsabilidades del sacerdocio. Wilford Woodruff, cuando era presidente de la Iglesia, describió su experiencia en los oficios del sacerdocio. Escuché el primer sermón en esta iglesia y al día siguiente fui bautizado. Se me ordenó al oficio de maestro. Mi misión comenzó de inmediato. Y durante toda la misión serví con el oficio de maestro. En la conferencia se me ordenó presbítero. Y después de que se me ordenó presbítero, me enviaron en una misión al sur del país. Eso fue en el otoño de 1834. Tenía un compañero y comenzamos sin bolsa ni alforja. Viajé muchas millas solo y prediqué el Evangelio. Bauticé a unos cuantos que no podía confirmar porque era solamente un presbítero. Viajé por un tiempo predicando el Evangelio antes de que se me ordenara elder. Ahora, él dijo, ya he sido miembro de los 12 apóstoles durante unos 54 años. He viajado con ese quórum y otros desde hace ya 60 años. Y dijo, y quiero decir a esta congregación que el poder de Dios me sostuvo tanto cuando tenía el oficio de maestro, y en especial cuando oficiaba en la viña como presbítero, como lo hizo cuando era apóstol. No hay ninguna diferencia en ello, en tanto que cumplamos con nuestro deber. Esa maravillosa posibilidad espiritual de que no haya diferencias se sugiere en la descripción que el Señor hace del sacerdocio arónico como una dependencia del sacerdocio de Melquisedec. La palabra dependencia significa que los dos están relacionados. Esa conexión es importante para que el sacerdocio llegue a ser la fuerza y la bendición que puede ser en este mundo y para siempre, pues es sin principio de días ni fin de años. La conexión es sencilla. El sacerdocio arónico prepara a los jóvenes para una responsabilidad aún más sagrada. El poder y la autoridad del sacerdocio mayor, o sea, el de Melquisedec, consiste en tener las llaves de todas las bendiciones espirituales de la Iglesia, tener el privilegio de recibir los misterios del reino de los cielos, ver abiertos los cielos, comunicarse con la Asamblea General e Iglesia del primogénito y gozar de la comunión y presencia de Dios el Padre y de Jesús, el mediador del nuevo convenio. Esas llaves del sacerdocio las ejerce por completo un solo hombre a la vez, el presidente y el sumo sacerdote presidente de la Iglesia del Señor. Luego, por delegación del presidente, todo hombre que posee el sacerdocio de Melquisedec puede ser investido con autoridad y con el privilegio de hablar y actuar en el nombre del Todopoderoso. Ese poder es infinito. Tiene que ver con la vida y la muerte, con la familia y con la iglesia, con la gran naturaleza de Dios mismo y su obra sempiterna. El Señor está preparando al poseedor del sacerdocio arónico para llegar a ser un elder que sirva con fe, poder y gratitud en ese glorioso sacerdocio de Melquisedec. Para los élderes será esencial tener
gratitud para cumplir totalmente su función en el servicio del sacerdocio. Ustedes recordarán los días en que, como diáconos, maestros o presbíteros, quienes tenían el sacerdocio mayor, los animaban y alentaban en su trayectoria en el sacerdocio. Todo poseedor del sacerdocio de Melquisedec tiene esos recuerdos, pero su sentimiento de gratitud quizás haya disminuido con los años. Mi esperanza esta noche es reavivar ese sentimiento y la determinación de dar a todas las personas que puedan la misma clase de ayuda que ustedes una vez recibieron. Recuerdo a un obispo que me trató como si yo ya fuese quien tenía el potencial de llegar investido con el poder del sacerdocio. Un domingo, cuando yo era presbítero, me llamó. Me dijo que necesitaba que fuese su compañero para ir a visitar a algunos miembros del barrio. Lo dijo de una manera como si yo fuese su única esperanza. Él no me necesitaba. Tenía excelentes consejeros en el obispado. Visitamos a una viuda pobre y hambrienta. Él quería que yo lo ayudara a llegar al corazón de la viuda, a desafiarla a hacer y usar un presupuesto y a prometerle que ella podía mejorar y llegar a estar en posición de ayudar a los demás y no solamente de cuidarse por sí misma. Fuimos a consolar a 2 niñas que vivían en una situación difícil. Cuando salimos de allí, el obispo me dijo en voz baja: esas niñas nunca olvidarán que vinimos a verlas. En la siguiente casa, vi cómo invitar a un hombre menos activo a volver al Señor, convenciéndolo de que los miembros del barrio lo necesitaban. Ese obispo era un poseedor del sacerdocio de Melquisedec que estaba elevando mi visión al inspirarme por medio del ejemplo. Me enseñó a tener el poder y valor de ir a cualquier lado en el servicio al Señor. Hace tiempo que ha partido a su lugar de descanso, pero todavía lo recuerdo porque extendió su mano para elevarme cuando yo era un poseedor del sacerdocio arónico sin experiencia. Más tarde me enteré de que él me veía en un sendero futuro del sacerdocio con mayores responsabilidades, el cual entonces yo no alcanzaba a ver. Mi padre hizo lo mismo por mí. Él era un experimentado y sabio poseedor del sacerdocio de Melquisedec. En una ocasión, un apóstol le pidió que escribiera una breve nota sobre la evidencia científica en cuanto a la edad de la Tierra. La escribió con mucho cuidado, pues sabía que algunos de los que la leerían tendrían fuertes sentimientos en cuanto a que la Tierra era mucho más joven de lo que proponía la evidencia científica. Aún recuerdo a mi padre cuando me entregó lo que había escrito y me dijo: Hal, tú tienes la sabiduría espiritual para saber si debo mandar esto a los apóstoles y profetas. No recuerdo mucho lo que decía el papel, pero siempre recordaré la gratitud que sentí por un gran poseedor del sacerdocio de Melquisedec que vio en mí una sabiduría espiritual que yo no veía. Una noche, años más tarde, después de ser ordenado apóstol, estaba en Japón con el profeta de Dios. Él me llamó y me pidió que leyera algo que se había escrito en cuanto a la doctrina de la Iglesia. Él había pasado la noche leyendo algunos capítulos de un libro. Riéndose me dijo: no puedo leer todo esto. Tú no deberías estar descansando mientras yo trabajo. Y después usó casi las mismas palabras que había usado mi padre años antes. Hal, tú eres quien debería leerlo. Tú sabrás si está bien que se publique. Ese mismo modelo de poseedor del sacerdocio de Melquisedec que eleva la visión y transmite confianza se manifestó una noche en un festival de oratoria patrocinado por la Iglesia. Tenía 17 años. Se me pidió que hablara frente a una gran audiencia. No tenía idea de lo que se esperaba de mí. No se me dio ningún tema, así que preparé un discurso que iba mucho más allá de mi conocimiento del Evangelio. Mientras hablaba, me di cuenta de que había cometido un error. Todavía recuerdo el sentimiento que tenía después de hablar, de haber fracasado. El siguiente orador y último era el elder Matthew Cowley, del quórum de los 12 apóstoles. Era un gran orador, querido en toda la iglesia. Aún recuerdo estar observándolo desde mi asiento junto al púlpito. Comenzó con una voz potente.
llegó al púlpito y dijo que mi discurso lo había hecho sentir que estaba en una gran conferencia y sonrió al decirlo. Mis sentimientos de fracaso se esfumaron y fueron reemplazados por la confianza de que algún día podría llegar a ser lo que él parecía pensar que yo ya era. El recuerdo de esa noche todavía me lleva a escuchar atentamente cuando habla un poseedor del sacerdocio arónico. Debido a lo que el Elder Cowley hizo por mí, siempre anticipo que oiré la palabra de Dios. Rara vez me desilusiono y con frecuencia me maravillo y no puedo dejar de sonreír como lo hizo el Elder Cowley. Muchas cosas pueden ayudar a fortalecer a nuestros hermanos más jóvenes a progresar en el sacerdocio, pero nada será más poderoso que ayudarlos a desarrollar la fe y confianza de que pueden valerse del poder de Dios en su servicio en el sacerdocio. Esa fe y confianza no permanecerá con ellos debido a una única experiencia que los elevó, aun cuando haya sido por el poseedor del sacerdocio de Melquisedec más dotado. La capacidad de usar esos poderes debe cultivarse mediante muchas experiencias de confianza de parte de aquellos que tienen más experiencia en el sacerdocio. Los poseedores del sacerdocio arónico también necesitarán ánimo y corrección diarios, e incluso cada hora de parte del Señor mismo por medio del Espíritu Santo. Eso estará a su disposición si eligen permanecer dignos de ello. Dependerá de las decisiones que tomen. Es por eso que debemos enseñar mediante el ejemplo y el testimonio que las palabras del gran líder del sacerdocio de Melquisedec, el rey Benjamín, son verdaderas. Son palabras de amor, dichas en el nombre del Señor de quien es este sacerdocio. El rey Benjamín enseña lo que se requiere de nosotros para permanecer lo suficientemente puros a fin de recibir el ánimo y corrección del Señor. Y finalmente, y por último, no puedo deciros todas las cosas mediante las cuales podéis cometer pecado, porque hay varios modos y medios, tantos que no puedo enumerarlos. Pero esto puedo deciros, dijo el rey Benjamín, que si no os cuidáis a vosotros mismos y vuestros pensamientos y vuestras palabras y vuestras obras, y si no observáis los mandamientos de Dios, ni perseveráis en la fe de lo que habéis oído concerniente a la venida de nuestro Señor, aún hasta el fin de vuestras vidas debéis perecer. Y ahora bien, oh hombre, recuerda y no perezcas. Todos somos conscientes de los dardos encendidos del enemigo, de la justicia que se lanzan como torbellino en contra de los jóvenes poseedores del sacerdocio a quienes amamos. Para nosotros ellos son como los jóvenes soldados, que se llamaban a sí mismos los hijos de Elamán. Pueden sobrevivir al igual que los jóvenes guerreros si permanecen a salvo, como los exhortó el rey Benjamín. Los hijos de Elamán no dudaron. Lucharon valientemente y salieron vencedores porque creyeron en las palabras de sus madres. Nosotros comprendemos el poder de la fe de una madre amorosa. Las madres brindan ese gran apoyo a sus hijos hoy en día. Nosotros podemos y debemos añadir a ese apoyo con nuestra determinación de responder al encargo de que al convertirnos procuraremos fortalecer a nuestros hermanos. Mi oración es que cada poseedor del sacerdocio de Melquisedec acepte la oportunidad que proporciona el Señor. Y si de entre vosotros uno es fuerte en el espíritu, lleve consigo al que es débil, a fin de que sea edificado con toda mansedumbre, para que se haga fuerte también. Llevad, pues, con vosotros a los que son ordenados con el sacerdocio menor, y enviadlos delante de vosotros para fijar citas, preparar la villa y cumplir con los compromisos que vosotros mismos no podáis cumplir. He aquí, así fue como mis apóstoles me edificaron mi iglesia en los días antiguos. Ustedes, líderes del sacerdocio y padres de los poseedores del sacerdocio arónico, pueden realizar milagros. Pueden llenar las filas de élderes fieles con jóvenes que acepten el llamado de predicar el Evangelio y lo hagan con confianza. Verán a muchos que ustedes hayan edificado y alentado permanecer fieles, casarse dignamente en el templo y a su vez preparar a otros. No se necesitarán nuevos programas de actividades, ni mejores materiales de enseñanza, ni mejores redes sociales.
no requerirá un llamamiento fuera del que ahora tienen. El juramento y convenio del sacerdocio les da poder, autoridad y dirección. Ruego que vayan a casa y estudien detenidamente el juramento y convenio del sacerdocio que se encuentra en Doctrina y Convenios, sección 84. Todos tenemos la esperanza de que más jóvenes tengan experiencias como la de Wilford Woodruff, quien como poseedor del sacerdocio arónico enseñó el Evangelio de Jesucristo con poder de conversión. Ruego que estemos a la altura de nuestro llamamiento, de edificar a los demás y de prepararlos para su glorioso servicio. Agradezco de todo corazón a las personas maravillosas que me han edificado y que me han mostrado cómo amar y edificar a los demás. Testifico que el presidente Thomas S. Monson posee todas las llaves del sacerdocio en la tierra hoy en día. Doy testimonio de que él, durante toda una vida de servicio como poseedor del sacerdocio de Melquisedec, ha sido un ejemplo para todos nosotros de ayudar a elevar a los demás. Estoy agradecido personalmente por la manera en que Él me ha elevado a mí y me ha mostrado cómo elevar a los demás. Dios el Padre vive. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia y su reino. Este es su sacerdocio. Sé estas cosas por mí mismo, por el poder del Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, agradecemos su asistencia esta noche. Asimismo, agradecemos al coro del sacerdocio de Melquisedec por la música inspiradora que nos ha proporcionado y reconocemos a todos aquellos que han ayudado de cualquier manera en la preparación de esta reunión. El último discursante de esta sesión será nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. Después de las palabras del presidente Monson, el coro cerrará esta reunión cantando "Si hay gozo en tu corazón". La última oración la ofrecerá el elder Bruce D. Porter de los 70.